Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. ¿Qué significa? Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador. Volverá. Salvador Cristo Jesús. Así que mis hermanos, ahora vamos a pasar a los anuncios con nuestro hermano Joseph. Joseph, el tiempo es tuyo para los anuncios. Bueno, prácticamente anuncios nuevos no tenemos, más que el que estamos ahora mismo con la semana de reavivamiento que damos comienzo el día de hoy. Hoy es nuestro primer día. Estaremos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves no tenemos programación. El único día de la semana que no tenemos programación sería el jueves. Y de ahí tenemos desde hoy hasta el próximo sábado. Esos son los anuncios para hoy. Y al final de esta programación les daremos a saber, el pastor Marco Pozo tendrá servicio esta tarde. Con estas palabras maravillosas tendremos un especial o especiales con la hermana Marcela Fondés. Hermana Marcela Fondés, el tiempo es suyo para el especial o los especiales. Aló, pastor Ismael. Escuchamos. Ella es mi esposa, Marcela Fagundes. Sí, sí. Gusta que ahora participemos con una música. Correcto. Muy bien, vamos. De Dios en la tierra estarán y el mal los acosará.
coronas tendrán. Y por la eternidad gozarán de su amor y cantarán la historia de su redención. Ya nunca más habrá ni lágrima ni dolor. Demos a Dios toda la honra y el honor. Grito de gloria será cuando en las nubes Cristo vendrá. Rostros mortales contemplarán y callarán y adorarán al Salvador. Amén. Damos gracias a Marcela Foundés por ese hermoso especial. Me gusta siempre escuchar la letra. Así que, mis hermanos, hoy día tendremos el primer culto de esta semana de profecía titulada Preparaos. Una semana de reavivamiento. Todos los días, como dijo Joseph, el hermano Joseph, estaremos a las 7:30. Así que, mis hermanos, compartan la transmisión. Hagan que llegue hasta donde ustedes desean, hasta donde ustedes puedan y quieran que esta programación llegue, que llegue. Traten de invitar a sus amistades, a sus familiares, mis hermanos. Cuánto nosotros los amamos, cuánto nosotros, queridos hermanos, vamos a hacer algo por la causa de Dios para ganar a nuestros familiares. Así que me complace presentar al pastor Marco Antonio Pozo. Quiero decirle que el pastor Pozo es un evangelista internacional. Ha predicado en muchas partes del mundo como España, aquí en Estados Unidos, incluido varios estados de la Unión Americana ha estado el pastor Marco Pozo. En Suramérica también ha estado en varios países suramericanos. Así que es una persona muy conocida, con una trayectoria amplia. Él también, el pastor Pozo, habla mucho de remedios naturales que serán necesarios comprender y entender para estos últimos días. Ya que, hermanos, si no tenemos la marca de la bestia, no vamos a poder entrar a un hospital. No vamos a poder entrar en una sala de un hospital debido a que no tenemos la marca de la bestia. Así que aprender esos remedios ahora y ponerlos en práctica son muy buenos. No depositar la fe, la confianza en los remedios. Nuestra confianza está seguramente clara en nuestro Señor Jesucristo. El pastor Marco Pozo está casado, ya ustedes vieron a la hermana Marcela Foundés. Él radica en Chile y desde allí nos va a estar predicando durante toda esta semana. Así que él estará durante toda esta semana con nosotros. Su esposa estará cantando, estará ayudándole a él. Ella estará cantando los especiales mientras él trae la viva y la poderosa palabra del Señor. Así que, pastor, hemos rogado delante de la presencia de Dios por usted. Que Dios le bendiga. Que el poder del Espíritu Santo que radica en usted nos hable y nosotros podamos comprender y entender, que lleguemos a la razón de nuestra culpabilidad y que caigamos postrados delante de la presencia de Dios. Pastor Marco Pozo, el tiempo es suyo. Bueno, le agradezco al pastor Ismael por sus palabras. Yo trabajo en medicina natural y
he escrito algunos libros con respecto a eso que vamos a compartir. También me uno al hermano Joseph, que están trabajando junto con el pastor en esta semana especial que vamos a tener para encontrarnos con nuestro Dios, de una semana de reavivamiento y de poder tener fe, porque se ve que en el pueblo de Dios hay muy poca fe y la única forma de salir de estas trabas, de este sueño, es compenetrándonos de la palabra del Señor. Y a través de su Espíritu, Él va a venir a nuestros corazones porque su palabra es maravillosa. Así que durante toda esta semana vamos a compartir con la ayuda de Dios, menos el día jueves, como había dicho el hermano Joseph. Así que yo agradezco a Dios y me uno a los esfuerzos de ustedes, los dirigentes, para poder trabajar por la obra del Señor en su área. Y el mensaje de hoy lleva por título Señales de su venida. Vamos a ver distintas profecías, eventos que están sucediendo hoy. Vamos a ver tratamiento de salud también, algunas enfermedades. Y el texto para iniciar ya esta semana especial lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 43 al 45, en las palabras del Señor Jesús, que dijo lo siguiente: pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Ese último versículo va a ser nuestro versículo lema durante toda esta semana. Estad vosotros también preparados para que esta hora grande que viene, este día tremendo, no nos sorprenda. Y en Lucas 21:36 vamos a encontrar el texto para hoy sábado, para este sábado de mañana, en el cual vamos a meditar en su santa palabra. Y dice así: velad pues, escuche bien, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto es tremendo, lo que dijo el Señor Jesús. Y muchos hermanos no consideran estas simples palabras, estar en pie delante de Jesús. Cuando venga en gloria y majestad, cuando venga con ese fulgor que va a llenar toda la tierra, que destruirá a los impíos con el resplandor de su venida. ¿Quién podrá estar en pie? Dice Apocalipsis. Y ahora él también dice, y que seamos dignos, velad, orad en todo tiempo para ser dignos y escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es tremendo, y de eso vamos a meditar durante toda esta semana y hoy también. Pero el contexto de Lucas 21, del versículo 36, dice así, para que entendamos que no es un texto aislado, sino que Jesús, nuestro Salvador, está muy interesado en que su pueblo, su iglesia, entienda este mensaje. Y en el versículo 29 dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan
sobre la faz de toda la tierra. Y ahí viene nuestro versículo lema para hoy: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que el Señor nos prevé, como la higuera, dice, ¿no es cierto? Ver las señales, porque hoy en día los eventos se están acelerando alrededor del mundo y vemos que hay poderes que tratan de controlar nuestras libertades físicas y también espirituales, como lo vamos a ver. Nos dicen quédate en casa, o que bien salgas a la tienda, pero por un determinado tiempo. Hay un viento de control global que hoy en día está arrasando en el mundo, el control de la conciencia, y vamos a ver que todo esto eran parte de los cumplimientos proféticos que salen en la Biblia. Además, Jesús nos habló acerca del aumento del crimen, el aumento de la violencia, la inmoralidad. La hemos visto a nivel de país, de gobiernos con leyes de género, de igualdad de género, la destrucción de la familia, la mezcla genética de los alimentos que muchos adventistas consumen, la mezcla genética en animales, en mezcla de seres humanos con animales. Esto es tremendo el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, por algo el Señor dijo en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahí muestra algunas facetas o señales que estamos viviendo. Pero hoy tocaremos una distinta a los que tiene que ver con los días de Noé, con ese diluvio que arrasó este planeta, porque nos habla de que esta destrucción vino sobre el mundo, vino sobre Sodoma y Gomorra, también hay varios casos sobre Babilonia, pero específicamente sobre Noé, fue el castigo, el pecado de la amalgamación, el cambio de la genética de distintos animales, una mezcla echando por tierra la creación de Dios. Y hoy justamente la ciencia, la mal llamada ciencia, la sabiduría humana, mejor dicho, en la genética, en los doctores, en la salud, está interviniendo la creación de Dios, igual que en los tiempos de Noé, igual que los tiempos antes del diluvio. Y aquí vamos a ver nuestro primer PowerPoint, donde nos muestra justamente eso que le estoy mencionando acerca de las mezclas. Por ejemplo, se está produciendo lo que es el caballo con la cebra, que está saliendo una nueva criatura llamada cebroide. Esto es actualmente. Este cebroide que estoy presentando en la pantalla no salió de la mano de Dios, salió de los laboratorios actuales. Y no solamente eso, hay muchos ejemplos de lo que estoy presentando y continuamente ya están saliendo noticias como esta. Científicos de Japón crearán los primeros humanimales para trasplante. Claro, esto es lo que se sabe, esto es lo que se ve a través de esto, con un buen propósito, según ellos. En los animales ponen parte de ser humano o células madres, por ejemplo, la oreja de una persona, y la regeneran dentro de un animal, porque ellos dicen que es para las enfermedades. Pero vamos a ver de que la Biblia nos presenta de que por esta causa vino el castigo a los antidiluvianos por jugar con la genética, por jugar con la creación de Dios, poniéndose en el lugar de Dios. Es tremendo. Y esas son señales que quizás muchos hermanos no están viendo, no las desconocen y pensando de que esto tiene para mucho tiempo. Pero esperamos que en esta semana poder compartirles mucha evidencia para que la fe se fortalezca y le creamos a Dios de verdad y pueda cambiar nuestra vida. Así que le voy a leer acá un libro un tanto desconocido del Espíritu Profecía de Elena de White, Spiritual Gift, volumen 3, en la página 64 dice lo siguiente, escuche bien.
Pero si hubo un pecado por encima de los demás, que clamaba por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgamación de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Tremenda cita, o sea, dice que hubo una amalgamación. O sea, esa palabra significa una mezcla, una unión entre animales y seres humanos. Estaban jugando por la genética, con la genética igual que hoy en día, mis hermanos. Señal portentosa de los tiempos de que el Señor ya viene por su iglesia, ya viene por usted que está escuchando. Y entonces esta cita, lamentablemente, en este libro, Spiritual Gift, no es conocido o no está traducido al español. Gracias a Dios que estamos trabajando como iglesia para la traducción acerca de este material, que para hacerle llegar a los hermanos estos tomos. Ya estamos muy cerca de imprimirlo, Spiritual Gift, pero en español. Son varios tomos que lamentablemente, escuche bien, se han sacado parte de este libro porque son muy fuertes en las impresiones, aún en inglés. Escuche bien, porque le voy a mostrar acá una cita que se han sacado por la Pacific Press, que es la casa publicadora, y ustedes van a entender por qué. Es muy lamentable lo que está sucediendo, porque estos animales es una bofetada a la creación de Dios, la que estamos nosotros viendo. Aquí tenemos otro ejemplo, es un subrón, nombres extraños, que es una mezcla de bisonte y una vaca. O sea, ellos han mezclado distintos géneros de animales y salió el bisón. Tenemos también el cebrallo. El cebrallo es una mezcla también, son animales híbridos, mis hermanos, que no corresponden, que no debiera existir, pero que el hombre, con su supuesta sabiduría, por eso le decía, la falsa ciencia, está trabajando en ello, y esto es lo que se conoce, porque lo que no conocemos, que está oculto, debe ser mucho más profundo que esto. Tenemos otro ejemplo, que es el ligre. El ligre, que es la unión de estas dos palabritas, es la unión entre un león y un tigre. Los han cruzado y han formado lo que se conoce como un ligre. Es un animal extraordinariamente grande al hacer esta cruza, como la que ustedes ven en pantalla, como hay una persona parada, y este es un animal tremendamente, el más grande del mundo. Pero es artificial, es híbrido. Señal de los tiempos, y no es solamente fotografías como alguno puede pensar de que es un efecto de Photoshop. No, vamos a ver un video real de estos animales en estos momentos para que se fortalezca esa fe que estamos mencionando, que no nos quede ninguna duda de que el Señor está muy pronto a venir y que la preparación que quizás no hemos hecho durante años, debiéramos nosotros ponernos en marcha para cambiar el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia y de nuestra cercanía con Dios. Porque la fe es lo que lo hace, pero donde no hay fe, hay muerte, hay sequía. Y esto, la palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza para estar más cerca de Dios. Y aquel que está cerca de Dios lo tiene todo. Bien, vamos a poner este pequeño video de este animal, de esta cruza que se ha hecho por las manos del ser humano, el ligre. El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un león con rayas de tigre difusas. Llega a medir 4 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos, con lo que posee un tamaño mayor al de su padre el león y su madre la tigresa. Los ligres macho desarrollan melena. Es el felino más grande del mundo.
Hay ligres que son descendientes de una tigresa blanca y como resultado son de un dorado muy pálido. Los ligres son amantes del agua como los tigres y sociables como los leones. No es visto en la naturaleza porque este extraño cruce es a base de la influencia humana. Pero es real. También tenemos, voy a leerle ahora, la cita del linaje de White, que habla, y ustedes van a entender por qué la han sacado de los libros de Spiritual Gift, volumen 3, pero ahora en la página 75. Escuche bien. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Después del diluvio, ha habido amalgamación de hombres y de bestias, como se puede ver en la casi infinita variedad de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Tremendo, porque acá dice, en primer lugar, Dios no permitió que ningún animal híbrido entrara en el arca. Pero después que ellos salen, después del diluvio, el hombre continúa haciendo unión entre hombres y bestias, y dice, y aquí viene la parte que han sacado, como se puede ver en la casi infinita variedad de especies de animales y en ciertas razas de hombres. ¿Y por qué lo han sacado? Porque han habido muchas quejas, muchas críticas contra Ellen G. White, diciendo que ella era racista, porque ella señala que ciertas razas de hombres son amalgamaciones, son híbridos. Tremendo. Estas son señales, mis hermanos. Por eso que, al parecer, cuando uno estudia la mitología o la historia, vemos, por ejemplo, este tipo de animales, que un Pegaso, ¿no? Que parecía un ser mitológico, no es tan descabellado que son, en este caso, una sirena, mitad mujer y mitad pez. Porque ya en la antigüedad, estos varones practicaban la genética para desvirtuar la creación de Dios. ¿Y por qué digo la creación de Dios? Porque eso va totalmente en contra de su palabra. El Levítico 19:19 dice, pon en práctica mis leyes. No cruces tu ganado con animales de diferentes especies. También dice, no sembrarás el campo con diferentes semillas entremezcladas. O sea, Dios no permite la cruza de distintos géneros de animales. Por ejemplo, la mula. Esa es una cruza que no estaba en la creación. Dice, no mezcles a los animales. Y hoy día vemos como también la fruta, las verduras, aunque somos vegetarianos, muchas cosas que se venden son cruzas de distintas especies también. Por eso que la gente pareciera que no ve. Pasa el tiempo como adventistas y no hay una preparación absoluta. Porque no vemos lo que está sucediendo en el mundo, hay muchos hermanos que trabajan mucho, demasiado, no contemplan a Dios, pasan todo el día corriendo, tienen 2 trabajos, que el dinero, pero si tuviéramos fe y nos estuviéramos preparando para su venida, haríamos cambio en la vida. Y de eso se trata, porque hay muchas señales. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que el Señor, si usted le cree a la Biblia, la palabra de Dios dice que Él va a estar muy, muy pronto con nosotros. Tenemos también señales, lo que es la religión y la política, no solamente los animales, como recién lo acabamos de ver, en la ciencia y la genética, sino que Roma ha extendido el control sobre las iglesias. La herida mortal que nos anuncia la profecía se está sanando. Ella crece su poder y los eventos que estamos viendo fueron mencionados por Jesús ahora vamos a tocar el aspecto político, religioso. Por eso que decía, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Estamos viendo que el verano ya viene ya? ¿O estamos durmiendo? O las cosas, los afanes de este mundo nos han endurecido la cerviz.
Y habíamos visto que no es tiempo de dormir. Lucas 21:36, velad, pues en todo tiempo. Velar, estar apercibido. Una persona que vela no duerme, está ahí atenta a los acontecimientos. Podríamos decir que usted está velando por las cosas que están pasando en el mundo. Una persona que vela es un centinela, que es un guía durante la noche, vigila, observa con atención lo que está pasando. El Señor Jesús nos dijo, velad pues en todo tiempo. Así que aquellos que no estén velando, vamos a ver que hay dos tipos de hermanos en la iglesia, uno que vela y el otro que no. También la Biblia le llama las vírgenes fatuas o las vírgenes prudentes. Las vírgenes fatuas nunca, mis hermanos, sabrán el tiempo que realmente estamos viviendo. Ellos creen que tenemos muchos años por delante. Ellos creen que todavía quedan largos periodos, que Jesús no va a venir. Estamos muy cerca, mis hermanos, de la segunda venida. No, nos estamos acercando más y más a nuestro hogar celestial. Por eso que debemos prepararnos haciendo provisión para ese momento crucial de la vida. Adicionalmente, hay profecías espirituales y hay también eventos en el mundo físico que vamos a tocar durante esta semana y vamos a quedar muy bien informados de lo que está aconteciendo en el mundo. Y este asunto de las señales o eventos, no debemos olvidar que todo esto es resultado del pecado. No es Dios quien está destruyendo, es Satanás, mis hermanos. Estamos viendo distintos focos y que se le trata de echar la culpa a Dios o al pueblo de Dios. Hemos visto, por ejemplo, la destrucción en la naturaleza, incendios, destrucción por fuego. Ustedes lo vieron la otra vez, California, allá en Estados Unidos, en llamas. Vieron también en Australia y en distintos lugares cómo está el mundo muy mal. Está realmente la situación muy difícil. ¿Y qué decir del daño que se está haciendo a la naturaleza? Porque ustedes saben, bueno, acá estoy mostrando la tala de los árboles. Ustedes saben que dice la Escritura que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. El Señor dijo, la tierra es mía. No es del ser humano siquiera, solamente somos administradores. Y vemos como también los peces mueren por millones de vez en cuando. Escuchamos varamientos en las playas, en los ríos, ballenas, últimamente almejas, machas acá en Chile, millones muriendo. ¿Cómo usted explica eso? ¿Cómo no podemos ver, mis hermanos, lo que está sucediendo? Los arrecifes, los corales, nuevamente allá la gran muralla de coral en Australia, como lo que estamos viendo, se están muriendo por la contaminación. Esto ya no da para más. ¿Y qué decir de las ciudades, de las grandes metrópolis, que casi no se puede ver porque el aire está tan turbio que quita la visibilidad? Y acá tenemos algo muy grave de allá de México, como lo que estamos viendo, una ciudad muy, muy contaminada. A veces cuando me ha tocado ir a otros países del mundo, y también me ha tocado ir a México, cómo la contaminación es tan grande allá que se ve así como esta foto que estoy mostrándoles. Terrible. ¿Cómo podemos perfeccionar un carácter o tener una salud viviendo en estos medios que se están viendo por todo el mundo? Así que cada uno tiene que ver. ¿Estamos durmiendo? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos cómodos en esta vida? ¿Qué hablar de la destrucción en las ciudades? ¿Qué hablar de los terremotos, de los conflictos sociales? Y lo peor de todo, que la culpa va a achacársele a los que guardan el día sábado. Como dice acá, la Review and Herald de septiembre 17 del año 1901, dice, tormentas y tempestades, guerras y derramamiento de sangre. Satanás se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. Y los hombres serán engañados por él en forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana, o sea, el día domingo. Desde los púlpitos, desde las iglesias populares,
se oirá la declaración de que el mundo está siendo castigado debido a que el domingo no es honrado como debiera serlo. Tremendas palabras. Y acá dice que el enemigo va a engañar tan completamente a la gente, al vecino, a los gobiernos, de que somos nosotros los causantes, porque cuando venga el hambre, cuando venga más todavía el debacle económico, y cuando les toque la piel, les toque su salud, el cuerpo, mucha gente fanática se va incluso a adelantar a los decretos de los gobiernos para hacer presa del pueblo de Dios. Y porque esto la gente no lo cree. Estas son señales físicas de que el fin está cerca, aunque muchos no lo disciernan. Después del diluvio, en la Torre de Babel, se enseñaba que el diluvio fue producido por actos naturales, que no tenían nada que ver con Dios. La gente piensa eso y muchos hermanos también. Y como los sabios y magos de Faraón, ¿se acuerdan? Que le decían a Faraón que las plagas eran cosas naturales, que no tenía que haber intervención ahí divina, pero no es así. El hombre siempre busca una manera de explicar. Mis hermanos, la Biblia es clara, incluso vamos a tratar durante esta semana que vamos a ser esclavos en este nuevo sistema, como lo señala Apocalipsis 18. Porque en Apocalipsis 18, hablando de esta Babilonia que vamos a compartir, nos habla de que realmente va a haber una esclavitud física, literal. Almas de hombres van a comerciar en Babilonia, porque hay una élite, hay familias que están trabajando en ello. Ahí estamos lo de la destrucción. Hay 13 familias que trabajan en el mundo, algunos se conocen como los Rockefeller, los Rothschild, los Kennedy, etcétera, que están trabajando por este asunto especial, pero que a nosotros la Biblia ya nos lo había dicho. Ya sabíamos ya lo que viene, pero aquellos que están despiertos, aquellos que están estudiando la palabra, durante esta semana vamos a estudiar en profundidad para que no lo pille la tormenta desprevenido, sino que pueda estar preparado para la segunda venida de nuestro Dios. Y no solamente lo encontramos ahí, también vemos que el hambre en el planeta, vemos cómo los niños sufren y vemos las casas, las cocinas de los hermanos llenas de alimento, pero también son planificadas las hambres, las conmociones sociales, como recién lo presenté. Esto es grave. Hasta en Estados Unidos ustedes ven durante esta semana cómo en el Capitolio, cómo en las calles se han tomado por la violencia. Entonces, la Biblia nos presenta todos estos casos. ¿Y qué hablar de la pandemia? Como vemos ahí que este asunto de la pandemia no es nuevo. Ya desde hace mucho tiempo que viene el manejo genético de las enfermedades en todo el mundo. Y no solamente ahí, sino que también lo vamos a ver nosotros en los remedios que ellos provocan la enfermedad y también le dan a usted el remedio, pero que daña, en este caso, el ADN, como lo vamos a ver en los programas sucesivos durante esta semana. No es algo ligero lo que está pasando. Muchos hermanos incluso llegan tarde a las reuniones, se levantan tarde al culto. No hay una conciencia de lo que está sucediendo, de este plan global, como dijo el pastor César, dijo acerca de esta pandemia. ¿Por qué decimos pandemia? Porque miren ustedes lo que les voy a presentar ahora. Este es un cuadro que estamos viendo que increíblemente cada 100 años estamos teniendo un sacudón con las enfermedades. En el año 1720 hubo la peste allá en Marsella. Pasaron 100 años y tenemos el cólera en el año 1820. Después, la famosa más contemporánea, la gripe española. Y ahora, actualmente, en el 2020, se declaró el COVID-19 o el coronavirus. Por eso que este asunto es muy sospechoso. Es digno de ir analizando, si usted no lo cree, pero la Escritura nos hablaba también de esto, porque cuando leímos el texto introductorio de Lucas 21, no sé si acaso se dieron cuenta lo que dijo el Señor Jesús,
que está hablando de la salud, está hablando de las enfermedades, está hablando del cuidado del cuerpo, porque Lucas 21:34 decía, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Qué interesante que el Señor Jesús mezcla los acontecimientos del fin con lo que comemos, en este caso con los glotones, con el vino, con los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque vamos a tocar durante esta semana, como recién dijimos, las enfermedades, sobre todo el COVID-19, los virus, cómo combatirlo, y algunas otras enfermedades como la diabetes, la artritis, el cáncer, etc. Porque hay muchos consejos, pero el Señor Jesús lo incluye ahí, y también debíamos nosotros incluirlo en nuestro mensaje, porque el tema de la salud es el mensaje, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Dice así la cita en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 417. El alimento que comemos y la vida que vivimos, la complacencia del apetito, es la causa más importante de la debilidad física y mental, y es el cimiento de la flaqueza que se nota por doquier. Y ahora lo hemos visto con este COVID-19, con el coronavirus. ¿Cuántos hermanos han caído en cama? ¿Cuánto sufrimiento de fiebre, de ahogo, de dolores? Porque acá dice que el comer, la complacencia y el apetito, debilita la salud física y mental. Y la otra cita que está abajo en régimen alimenticio, en la página 61, dice: nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dice la Escritura. O sea, lo que comemos, como dijo el Señor Jesús, no está en glotonería, porque dice acá que afecta nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y durante esta semana queremos entregar esa palabra de Dios para que sea de beneficio, pero tiene que ir acompañada con la comida, tiene que ir acompañada con los estilos de vida, con el exceso de trabajo, como recién lo presenté, y tantos hábitos que debemos desarraigar de nuestra vida. Esto es un mensaje completo, mis hermanos. Es lo que Dios dejó. Y voy a leerla acá, otra, que tiene que ver con lo que le estoy mencionando, pero que es muy especial. Esta cita, que es cortita, pero es muy interesante. Miren lo que dice. Escuche bien, Ministerio Médico, página 16. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado. Escuche bien, porque se pide oración, que la enfermedad de los adventistas, pero dice acá que Dios no obrará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado. Más aún, sigue diciendo la cita, que están violando de continuo las leyes de la salud y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. Tremendo. No se cuidan en lo que comen, en sus hábitos, no hacen nunca ejercicio, etc. Y piensan que haciendo una oración, Dios los tiene que escuchar. Pero aquí está el escrito, mis hermanos. Dios no hará un milagro en ese caso. No es una persona que está violando continuo las leyes, que no lo tiene muy adentro de su corazón. Es duro, es difícil, pero no les puedo enseñar otra cosa porque es la realidad. Y ustedes seguramente lo han visto en hermanos que se han enfermado por esta pandemia que está ocurriendo en el mundo. Es lamentable, pero es la realidad. Por eso que la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y yo le hago una pregunta, ¿el mundo lo aborrece a usted? ¿O en el trabajo todos lo quieren, es ameno? Pero acá dice que el mundo ama lo suyo. Es el estilo de vida. ¿Por qué no somos perseguidos? ¿Por qué tenemos todavía grandes rasgos en que podemos hacer lo que queramos?
donde el vecino no se enoja, donde las instituciones no nos obligan a estar en la cárcel. En Consejos Maestros, para Maestros y Alumnos, página 310 dice, la mayoría de los cristianos nominales, aunque profesan vivir para Cristo, están realmente viviendo para el mundo. No disciernen la excelencia de las cosas celestiales y por lo tanto no pueden amarlas de veras. Muchos profesan ser cristianos porque consideran honorable el cristianismo. No disciernen que el verdadero cristianismo significa llevar la cruz y su religión tiene poca influencia para impedirles tomar parte en los placeres mundanos. Esta cita es clara. Dice que si nosotros no estamos realmente con Cristo, sino que estamos con el mundo de Cristo, no podemos amarle de veras. Y por eso que cuando se requiere labor en la iglesia, se requiere hacer una actividad misionera, se requieren predicadores, nadie viene. Le dejan todo a los dirigentes. No aman a Dios de veras, dice aquí. Y eso es lo que queremos solucionar o tratar de aminorar durante esta semana, que el Señor entre en nuestro corazón y la única forma es a través de su palabra, por la fe. Dice que no disciernen lo que significa ser cristiano, claro, con iglesias cómodas, con asientos cómodos, con ventilación. Es distinto a la iglesia que tenía Jesús, perseguida, durmiendo en el campo, sin dinero en los bolsillos, con poca comida. Muy distinto como el discipulado que hizo nuestro divino maestro. No se conforme con lo que reciba. Tiene que haber cambios para ser una verdadera preparación. Y voy a poner el caso de Judas, porque es muy especial este discípulo. Ustedes saben cómo negó al Señor. Y aquí habla lo que había en su corazón, en su mente, y que puede ser parte de nosotros también. Es muy lamentable. En Conflicto y Valor, en la página 287, dice así: con Judas se introdujo entre los discípulos un elemento de antagonismo. Al asociarse con Jesús, había respondido a la atracción de su carácter y su vida. Había deseado sinceramente que se operase en él un cambio y había tenido la esperanza de experimentarlo por medio de la unión con Jesús. Increíble, la cita dice que Judas era sincero, que vio al maestro, que se sintió atraído por él. Quizá usted se ha sentido atraído por Jesús muchas veces y que desea salvarse, es sincero también. Pero mire lo que le pasó a Judas. Sigue diciendo la cita: pero este deseo no llegó a ser predominante. Lo que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta y siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias. Ahí está la clave. Dice que se acercó a Jesús, que muchas personas se acercan buscando algo, pero dice que era un beneficio egoísta. A lo mejor usted busca una bendición, comprarse una casa, un carro, ir a un viaje, alguna cosa, algún pedido quizá usted tiene para Dios, y por eso que se acerca a la iglesia. No porque haya sido su corazón transformado en el amor, a la semejanza del divino maestro. Y dice que lo dominaba era la esperanza de un beneficio egoísta y siguió fomentando su criterio y sus opiniones propias. Y pasaron los años con el maestro y él no cambió sus ideas internas. Siguió pensando igual, no se dejó llevar por el divino maestro. Y ese es el grave peligro. Y por eso que estamos predicando, estamos enseñando, para que el Espíritu Santo obre un cambio en nuestros criterios, en nuestras opiniones propias y tengamos la mente de Jesús, entremos en su palabra y la pongamos en práctica en nosotros primeramente, porque lo que viene es difícil. En Apocalipsis 13:15 al 18 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adorase a la imagen de la bestia. O sea, va a haber una matanza mundial. Va a haber un decreto, como dice la profecía. ¿Pero usted lo cree? ¿Realmente está asentado en su corazón? ¿O dice, bueno, eso va a pasar mucho tiempo más adelante y entonces, ¿para qué me preparo?
la Biblia es clara y ordenaba que a todos, vean, todo el mundo, un dominio completo global, como recién dijimos, que se está llevando a cabo delante de nuestros propios ojos, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Usted cree en eso? Entonces, si cree, la vida debiera apuntar en ese sentido. Porque las profecías son claras, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado un seminario de Apocalipsis 13 o de Apocalipsis 17? ¿Cuántas veces hemos visto a esta bestia que una de sus cabezas hería de muerte y esa semana ha entrado y ha salido de nuestro corazón? Dice que la tierra se va a maravillar en pos de la bestia, pero que además va a trabajar con el dragón. Van a trabajar en conjunto para hacer lo que se conoce una imagen de la bestia, trabajando con la segunda bestia, Apocalipsis 13, que manda que se haga imagen a la bestia, que hará que los que no adoren van a ser muertos. Sabemos que eso representa a Estados Unidos. Sabemos que la primera bestia representa al papado. Pero la imagen ya la estamos casi viendo, uniéndose las religiones, tratándose de que haya un gobierno mundial, un banco central global, como dijo el Papa la otra vez, que el mundo necesita un líder mundial. Imagínense, el pontífice romano ya se quitó la máscara. ¿Y a quién más van a poner como líder mundial? No, obviamente que va a ser a él. Por eso estamos viendo lo que está ocurriendo. Estamos viviendo de acuerdo, si tenemos tanta profecía que vamos a ver durante esta semana. Y vamos a ver el caso de la imagen, de esta imagen que se levanta, que esto no es nuevo. Ya pasó en los tiempos de Daniel, por ejemplo, donde se hizo un decreto para matar a todo aquel que no adorase a la imagen. Todo se va a volver a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. En Mensaje Celeste, tomo 2, página 436, dice: todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el falso día de reposo instituido por el hombre pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, o sea, de la primera bestia, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. O sea, no solamente vamos a tener que batallar contra el gobierno mundial, sino que además contra los católicos y contra el resto de las denominaciones que, entre comillas, se tildan de protestantes. Así que dice que va a dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen. Y entonces son tiempos difíciles. Dice que todo el mundo, aún los jóvenes que me están escuchando, quizá usted piensa que usted no, pero está hablando de todos. Y vamos a ver un caso, vamos a ver la Biblia, cómo nos enseña y nos ayuda para darnos cuenta de que Dios tiene el control de todo. En Daniel 3:1, en el pasado nos habla acerca de una imagen que también se hizo un decreto de muerte para aquel que no la adorase. Y en Daniel 3:1 dice: después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y nosotros conocemos la historia, como los sátrapas, los magistrados, los capitanes, se hizo la dedicación de esta estatua, y todo aquel que no la adorase, esta estatua de oro, iba a ser echado en el fuego. Pero hay detalles que no se tocan muy seguido y que vamos a tocar ahora, y que se mantuvieron fieles estos tres hebreos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces vamos a ver acá algunos detalles de esta profecía que hemos escuchado tantas veces, pero que son poco conocidos, de esta estatua. Que en realidad esta estatua que estamos viendo no es así como la hacen, como sale en esta pintura, sino que en este dibujo, que nos muestra 3 dimensiones, en realidad era de 2 dimensiones. Era una figura plana, como recién lo leí en la Biblia. En Daniel 3:1 decía: el rey Nabucodonosor hizo una estatua
de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Solamente tenía 2 medidas, ahí la podemos ver, no sé acaso se ve el mouse, 60 de alto y 6 de ancho. Si usted multiplica el área de esta figura, nos da 360. Pero ¿sabían ustedes que esa base que tiene ahí, que es el 36, tiene que ver con el 666, con el número de la bestia? Mire qué interesante. Vamos a ver algo que quizá es poco conocido. Si ustedes suman del 1 al 36, o sea, si 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, y así va hasta 36, le va a dar 666. ¿Qué mensaje nos quiere dar Dios con esto? Muy interesante, pero tómenlo en cuenta, porque en el santuario están estas medidas y está este 36 que tiene que ver con el 666, porque Dios quiere profundizar en la fe del pueblo de Dios, lo ha dejado con cientos de años de anticipación. Vamos a pasar al santuario ahora. Ahí está la sumatoria. Usted agarra una calculadora, sume del 1 al 36 y le va a dar 666. Ahora veamos el templo de Salomón. También lo puede ver usted en el tabernáculo de Moisés, pero vamos a ver este templo majestuoso que construyó el rey Salomón. Y dice en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: la casa que el rey edificó, que el rey Salomón edificó para Jehová, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Aquí nuevamente nos da la medida, la Biblia, y sabemos que la Biblia todo tiene un propósito. Dice que tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Si usted multiplica como aparece aquí en esta diapositiva, 60 por 20 y por 30, aparece el 36 otra vez. Recién nos aparecía 360, 36, en la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Porque ahí está contenido en el santuario, como que Dios nos quiere decir de que se mete todo el pecado y lo purifica en esta medida que cabe todo el pecado, pero Dios le da una solución. Vamos a verlo ahora en la Nueva Jerusalén. Vean ustedes, por favor, en esta ciudad gloriosa, majestuosa, que va a descender en este planeta, en este hogar que nosotros tenemos después del milenio, también tiene medidas, porque como ustedes ven, es como un cubo prácticamente, porque el ancho, el largo y el alto son iguales. Y ustedes saben que la medida de la Nueva Jerusalén está medida en 12,000 estadios, como dice ahí Apocalipsis 21:16. Dice: la ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. O sea, cada lado de la Nueva Jerusalén tiene 12,000 estadios. Y si usted suma nuevamente los lados de esta gloriosa ciudad, 12,000 más 12,000 más 12,000 le da nuevamente 36, o sea, 36,000. ¿Por qué será que el templo de Salomón tiene que ver con el 36, el tabernáculo de Moisés y ahora la Nueva Jerusalén le da también 36? Porque la imagen que vimos, la sumatoria del 1 al 36 le da 666, porque está dándonos Dios un mensaje. Porque en las medidas está diciendo que Él es capaz de limpiar, de purificar todo el pecado representado por ese 666 metido en el 36. Igual que cuando decimos nosotros 6,000 años de pecado, que este planeta va a tener 6,000 años de pecado, o sea, 6,000 por lo que representa el pecado, que es el 6, 6,000 por 6 nos da 36,000, lo mismo que la Nueva Jerusalén.
Y si ustedes multiplican la base de esta ciudad, escuche bien, la base que son 12.000 por 12.000, le da 144.000, pero no son 144.000, 144.000 millones. Porque se está haciendo referencia a este pueblo especial, los 144.000. Hasta el muro, si ustedes ven el muro de la ciudad, son 144. Porque la base, queriendo decir en las medidas, Dios, queriendo decir en las medidas, de que la base va a ser que Jesús, con su poder, con su sangre, pudo transformar al pecador a ser parte de los 144.000 y quienes siguieron al Cordero por donde quiera que Él les guió. Es tremendo. O sea, en las medidas hay un mensaje que Dios nos da en su sabiduría. Por eso que en Ezequiel, que es otro libro que nos habla de la Nueva Jerusalén, en Ezequiel nos muestra que le dice Ezequiel 43:10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Porque tenemos un mensaje ahí que hemos presentado. O sea, vamos a ver que en cada detalle, en cada línea, en cada parte, párrafo de la Biblia, hay un mensaje mucho más amplio, mucho más profundo para el pueblo de Dios, y por eso que se va a levantar los 144.000 que van a seguir al Cordero por donde quiera que Él los guíe. Ellos no van a reclamar. Ellos no van a protestar. No van a decir, es muy difícil. No. Todo lo que Él le pida el Padre, todo lo que le pida el Señor, ellos lo van a llevar a su vida, en la práctica, en hechos concretos. Gloria al Señor por eso. Porque va a haber un pueblo que va a ser la base de esta Jerusalén, de esta santa ciudad. Iguales que Él, alcanzaron el carácter. Y Dios te llama a ti, me llama a mí, para formar parte de ese pueblo a la semejanza de Jesús, que siguen al Cordero por donde quiera que Él los guíe. Que no son dormilones, no tiene una vida tibia, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Eres tú parte de ese pueblo? Cada uno lo sabe, pero la salvación es individual. Tú te vas a presentar delante de Dios así, como estás, solo, con tu fe, con tu confianza en el Creador, si es que la tiene. Y si no la tiene, ya sabemos las consecuencias. Todo corazón que late, niño, joven, anciano, va a tener que estar delante de la presencia de Dios. Y por eso que esta semana la iglesia se está preparando para encontrarnos con su Dios. Todos los días vamos a estar estudiando esta palabra, mi hermano, que es muy hermosa, muy gratificante, que nos ayuda para entender en qué tiempo estamos viviendo. Y también podemos verlo, esto de la Jerusalén, lo vamos a ver también ahí, después del milenio. Porque estos poderes están trabajando. Estos poderes ya aparece ya la pequeña nubecita. ¿Y qué decir de esta bestia que presentamos recién? Que tiene 7 cabezas, que tiene pies de oso, el león y todo eso. O de esta ramera. Vamos a verlo durante esta semana. Esta gran ramera que le ha dado al mundo entero parte del vino, del furor de su fornicación a las naciones, a los países. Y, por ejemplo, ya recién vimos de Roma, cómo los sacerdotes, cómo la curia romana, cómo esta gente poderosa está trabajando para que esto pueda darse el gobierno de Satanás. Estos poderes están vivos hoy en día. Es la Apocalipsis 18, como recién les presenté, o esta otra de Apocalipsis 13. Todo eso ya viene, ya. Esto no es un juego, no es un sueño. Lo estamos viendo los poderes en la televisión, en las noticias, en distintos aspectos. Así que ojalá podamos ser parte de esas vírgenes prudentes, de esas vírgenes que se preparan, de esas que le echan aceite a la lámpara, porque viene un tiempo difícil de persecución. Viene un tiempo difícil que nos van a querer hasta matar. Como recién leímos en Apocalipsis 18, que leímos que la imagen iba a ser todo eso. En la Edad Media tenemos, por ejemplo, hechos históricos de que este poder no ha cambiado. Ellos van a ser
esta abominación real, no solamente en contra de Dios, también en contra de su pueblo. Por ejemplo, el Papa Gregorio VII extiende un documento llamado Dictatus Papae, en el que se afirma, escuche bien, que el Papa es superior a todos los monarcas de la tierra. Y se confeccionó una especie de corona, una corona que tiene 3 coronas. ¿Cuál fue el propósito? Demostrar que el Papa era superior a los reyes y a los emperadores. Por eso que nosotros conocemos esa triple corona que ellos usan. Porque esto no es de ahora, viene de décadas y siglos de que ellos quieren tener el dominio mundial sobre los reyes. Ya se hicieron esa corona, sobre los emperadores. Tenemos otros papas también que podemos ver las intenciones de este poder romano, representado por la bestia Apocalipsis 13, donde dice que el Papa Inocencio III, por ejemplo, proclama la superioridad del Papa sobre todos los reinados del mundo. Recién vimos al Papa Gregorio VII, ahora Inocencio III, lo mismo. Al emperador se le llamaba en Roma el Pontífice Máximo, Pontífice, así se pronuncia, y que se arrojó el Papa ese título de emperador para mostrar de que no era un hombre, sino que era un hombre Dios, que se comunicaba como un puente con los grandes dioses del siglo IV, por ejemplo. O sea, se hacía igual al emperador, al máximo regente que gobernaba en esos tiempos, que vamos a ir avanzando y vamos a llegar hasta nuestros días con Francisco I y todo lo que está haciendo. Y la simbología que adoptó el catolicismo para mimetizarse dentro del Imperio Romano, para no formarse tan espirituales, sino que también políticos, es que lentamente los papas adoptaron la vestimenta del emperador. Escuche bien, la capa roja, esa que se ponen aquí, los zapatos púrpura, la estola que indicaba el poder de las llaves que Jesús le había entregado a Pedro, todo hasta su vestimenta fue cambiando, porque ustedes pueden ver al Papa hoy en día muy distinto de Jesús, de una vestimenta simple. Y este término que muchos quizás no conocen, es la estola, es esto que voy a mostrar acá, que es esa prenda que usa el sacerdote en el cuello y que abajo tiene la cruz y tiene las llaves. Esta estola es una banda larga que se coloca encima de los hombros y la espalda. Y ahí ustedes lo pueden ver. O sea, cambiaron ellos la vestimenta para parecerse a los emperadores. Hasta en eso, se alejaron del camino simple y humilde marcado por el Divino Maestro. Y eso fue gradual. Pero nos muestra que siempre este poder de la bestia ha tratado de dominar el mundo, no es solamente de ahora, atribuyéndose las indicaciones que Jesús le dio a Pedro de que ellos tenían las llaves del reino. ¿Y qué decide este Papa actual? Que tenemos hoy un Papa jesuita, el jesuita Francisco I, que vamos a decir que con un solo gesto, con un solo acto, se despojó de 16 siglos de tradición romana, porque cuando él se presenta por primera vez, cuando fue escogido como papa, él no se quiso poner los zapatos rojos, no se quiso poner la estola, dejó el papamóvil y usó un auto muy, muy antiguo. Y cuando a Francisco I le dijeron, lo trataron de convencer de que se las pusiese, los zapatos rojos y la estola, él le respondió que si le gustaba tanto que se la pusieran ellos, que se la pusieran ellos mejor. Ha realizado un sinnúmero de gestos que ha dominado la conciencia del mundo, de la política, de los países. La gente ve un hombre honorable, cuando nosotros sabemos que es un disfraz que el representante del anticristo sobre la tierra. Y mucha gente no se da cuenta del grave peligro en que estamos bajo un papa jesuita, que esté aliándose con los presidentes del mundo. Porque si usted no lo sabía, hasta en el número, este es el Papa 266. O sea, 264 fue Juan Pablo II, 265 Benedicto XVI y el 266 es el Papa actual. Y fíjense que en los tiempos de Cristo,
estaba Anás y Caifás, habían dos sumos sacerdotes. Y en los tiempos actuales tenemos igual dos papas, pero por el lado oscuro, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo estos detalles, estas cosas. En la historia hemos conocido muchos papas en la depravación que Dios nos llama en Apocalipsis a desenmascarar. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, quien compraba y vendía cargos. Le realizaron un atentado y lo mataron. También tenemos que otros papas que eran lejanos al pueblo, pero que esto fue cambiando en el tiempo, con Juan Pablo I, por ejemplo, que lo matan a los 33 días por ser muy cercano al pueblo. Y después Juan Pablo II, que trató de imitar a Juan Pablo I, también tuvo un atentado. ¿Y qué decir de Benedicto XVI, ya acercándonos a nuestro tiempo? Los documentos secretos revelados en el Vatilix, que estallaron en su pontificado por las corrupciones y lavado de dinero en el Vaticano. Vamos a explicar todo eso, porque la gente parece que no se da cuenta del tremendo enemigo que tenemos en la bestia. Y acá vamos a ver otra diapositiva donde muestra, bueno, ahí tenemos a Francisco I, y ahí ustedes lo ven con ropa blanca solamente, sin la ropa tradicional de Papa cuando él asume. Pero sí, él mantiene lo que se conoce como la cruz torcida. La cruz torcida, eso no aparece en la Biblia, es un símbolo de los satanistas y ocultistas de la Edad Media. El Vaticano lo sustrajo de la brujería y ocultismo. Y quien lo usó por primera vez fue el Papa Pablo VI en el año 1965. Y son cosas públicas que lo usan a la vista de todo, la televisión lo muestra, las fotografías, todo. Porque ya se ha hecho tan natural. Porque Babilonia le ha dado tanto el vino a embriagar al mundo que ya no encuentran que sea malo. Y muchos adventistas están embriagados también en eso, pensando de que estos sucesos son cosas naturales, de que el COVID-19 es una enfermedad real, de que no fue creada, sino que vino de ahí de algunos animales. Y entonces van ahora con la vacuna porque no tienen fe. Porque solamente es una pintura de cristianismo. Es una pena, pero tengo que decirlo, mis hermanos, porque la fe se demuestra con obras, con la vida, porque nos podemos, la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es para meditar. Dice que tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, que si usted aprendió algo en la Biblia y no lo practicó, esa palabra lo condena, lamentablemente. Tenemos nosotros que vivir. Si usted lleva años en la iglesia, todos los cultos de escuela sabática, los sermones, quizás cuántos sermones ha escuchado en su vida, pero en vez de ayudarlo, al ser una persona olvidadiza, solamente un oidor, entonces no nos ayuda eso. Y vemos también que se refleja en la vida, en las cosas que hacemos y en lo que creemos. En este caso, en las profecías, realmente no las creemos. ¿Y qué decir de este Papa Benedicto XVI cuando él, ¿se acuerdan ustedes que renuncia? Cuando él renuncia, vimos que cayó un rayo en el Vaticano, en la cúpula, el 11 de febrero del año 2013. Tremendo. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la Biblia acerca del rayo? Dice la Biblia, yo vi a Satanás descender como un rayo a la tierra. Y cuando se va Benedicto XVI, el trono del Vaticano queda vacío y cae un rayo y después pasan muchos días y el 13 de febrero tenemos nosotros a Francisco I, el Papa que vamos a estudiar también. Vamos a ver los acontecimientos políticos religiosos durante esta semana. Así de grave es. Y fue escogido el día 13, Francisco I. Si ustedes ven, el 13 lo usan mucho en la masonería, está en el billete de $1. El 13 de marzo del año 2013, y hemos visto cómo este Papa ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se va a hacer la ley dominical. Y cuando entra, lo aplauden, los
senadores, los diputados se ponen de pie y lo interrumpen muchas veces en su charla, ovacionando al representante del dragón aquí en esta tierra. Y eso pasó ya. Por eso, mis hermanos, si durante esta semana no te despiertas, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque la palabra es la que nos despierta, la que nos reaviva. Y ver que esta vida es efímera y que queda muy poco para el regreso del Señor, que tenemos que nosotros prepararnos. Y acá tenemos que ese 11 de febrero, que estoy mencionando, ese 11 de febrero también tiene que ver con estas personas, con Benito Mussolini y el Papa Pío XI, porque se firma el acuerdo de Letrán, donde se le concede al papado las millas que tiene actualmente ahí en Italia. ¿Y qué día fue? El día 11. O sea, cuando el Papa renuncia, Benedicto XVI, no era un día cualquiera, no era casualidad. Se estaban cumpliendo determinados años del concordato que se había firmado por estos personajes. Lo mismo más o menos que lo que pasó con el ataque a las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre, o el ataque al Pentágono, mejor dicho, que fue el 11 de septiembre, porque la primera piedra, escuche bien, que se puso para construir este edificio del Pentágono, que es un pentágono dentro de otro pentágono, son símbolos esotéricos del ocultismo. ¿Saben ustedes cuándo se puso la primera piedra para construir ese edificio? El 11 de septiembre. El mismo día que las torres fueron tumbadas y que fue atacado también este edificio del Pentágono, estaban de aniversario. Muchas de esas cosas vamos a comentar durante esta semana. Los invitamos, mis hermanos, para no desperdiciar tiempo en otras cosas, sino que poder ver la palabra de Dios profunda, las cosas que están sucediendo, y entonces Dios nos va a ayudar porque estamos viendo tiempos difíciles. En los tiempos de los jesuitas, como recién dije, de este Papa romano, Francisco, que ha hecho muchos símbolos, que se ha ganado la gente, mostrando una cara de humildad. Pero vamos a ver que no es tan humilde como lo vamos a ver durante esta semana. ¿Y qué dijo Napoleón Bonaparte acerca de los jesuitas? Dijo así, y varios otros personajes, pero vamos, por el tiempo, vamos a mencionar a este. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre. Nosotros sabemos que ese hombre es el pontífice romano. O sea, le estoy dando mucha evidencia de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, que no crea que esta pandemia ha sido una casualidad. Por eso que hay un poder oculto de los jesuitas. Y si ustedes ven, el 13 de marzo del 2013, lo suman el 1, el 3, el 0, el 3 y 2013, le dan cuenta que le va a dar 13. Porque aquí no hay nada al azar, hay una mente maléfica brillante de trasfondo. Por eso que la Biblia decía, ya os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis, Juan 14:29. Y Dios dejó muchas evidencias en la Biblia que vamos a estudiar, en la naturaleza, en las nubes, en los astros, en nuestro cuerpo, en muchos aspectos, para que nosotros creamos, nos fortalezcamos y nadie diga que no lo sabía, mis hermanos. Por ejemplo, vamos a ver acá que Dios le puso límite al mar. Dios le puso ciertos parámetros donde no pasara. En Job 38:10-11 dice, yo le puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas y le dije, hasta aquí nomás vas a llegar y no pasarás más adelante. Job 38:10-11. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros ahora con los adelantos podemos ver de que realmente existen esos límites, como el que estamos viendo ahí, ¿no es cierto?, allá en Alaska. Increíble cómo los océanos no pasan el uno del otro. Claro, porque es parte del estudio de la Biblia, es parte de entender la naturaleza a través de este santo libro. No se unen, llegan hasta ciertos niveles esos mares.
¿Por qué? Y por eso que podemos nosotros entregarle nuestro corazón a Dios. ¿Y qué decir ahora de esta nueva Jerusalén que estuvimos hablando recién? Y de las nubes, por ejemplo. Lo podemos ver en algo tan simple como las nubes, ya para ir concluyendo. Por ejemplo, en las nubes, y hay muchas cosas más, pero ya el tiempo se nos está yendo, podemos ver que hay distintos tipos de nube. La que estamos viendo ahí es un vapor de agua. Pero en Job señala de que Dios puso cristales de hielo en el cielo. Pero, ¿cómo es eso? Si nosotros vemos que las nubes son vapor de agua. Bueno, tenemos distintos tipos de nubes. Ahí están los cirrus, hay cúmulos, hay nimbus, pero el que estoy presentando es cirrus, que son como pinceladas de un pintor, ¿no es cierto? Pero durante mucho tiempo no se sabía que en la atmósfera hubiera cristales de hielo, como decía la Biblia. Hasta que hace muy poco un satélite mostró esa evidencia y se dieron cuenta que durante los atardeceres, ya cuando el sol se estaba poniendo, aparecía un tipo de nube muy alta que se les denomina como nubes nocturnas brillantes. Así se llaman, nubes nocturnas brillantes. Y se descubrió de que en realidad no es vapor, que están muy altas, pero que muy rara vez se ven y que son cristales de hielo. Tal cual como lo decía el libro de Job. ¿Y qué hablar acerca de eso? Es la naturaleza, ¿no? Estamos viendo, pero ¿qué hablar de las profecías? Y voy a terminar con esta última, que a mí me encanta, porque tiene que ver con la nueva Jerusalén que ustedes ven aquí atrás a mi espalda. Porque esta nueva Jerusalén va a descender sobre este planeta. Ahí dice que en el monte de las olivas se va a partir y va a ser una grande llanura y va a descender el verdadero templo de Dios, la nueva Jerusalén. Lo encontramos acá en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versículo 1, que dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartido tu despojo. Y aquí viene lo interesante, versículos 2 y 3. Porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado a la ciudad. Esa parte está hablando de la primera venida. Pero después, versículo 3 y 4 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Eso fue en la segunda venida, pero después pasan 1000 años. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies, o sea, los pies de Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el monte se va a partir de oriente hacia occidente y después así se va a abrir y después va a tener un movimiento así de norte a sur. Es muy interesante, eso está profetizado, y entonces va a descender después del milenio la nueva Jerusalén que comentamos recién, que tenía 36.000 estadios. Y es muy interesante que al estudiar esto, que estas cosas son reales. Los montes que menciona la Biblia son reales. Por ejemplo, ahí tenemos el monte Tabor, que está en las colinas de Nazaret. Usted sabe lo que ocurrió en ese monte allá arriba. Se produjo la transfiguración de Jesús y se apareció Moisés y Elías. Bueno, fue allá arriba. O sea, son cosas reales que nosotros podemos chequear para que aumente nuestra fe. También tenemos el monte Gerizim, visto desde Siquem. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Gerizim? Bueno, tiene que ver con la mujer del pozo de Jacob. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ahí ocurrió eso. O sea, lo que dice la Biblia lo podemos ver. Pero esta partecita que estamos viendo, Galilea o Israel, fíjense ustedes que hay como una línea ahí. Hay como una línea. Ahí donde estoy pasando el mouse. Porque en ese lugar está una falla geológica. Escuche bien. Que lo que dice que se va a cumplir en Zacarías
es cierto, y aquí ustedes se van a dar cuenta por qué. Bueno, ahí cerca de Israel está el Mar Muerto, que es otra cosa que también tenemos que saber, y ahí hay un hombre que está flotando leyendo el diario, porque es tan densa esa agua por la sal que uno no se hunde. Bueno, también está ahí está la sal. Pero ahí tenemos al Monte de las Olivas. ¿Sabe lo que pasó en el Monte de las Olivas, no es cierto? Ahí nuestro Señor Jesús derramó gruesas gotas de sangre de agonía. Ahí también están los olivos, que todavía están vivos, los mismos olivos que vieron a Jesús en sus oraciones. Aquí lo vemos desde otra parte. Entonces, dice la profecía que Jesús va a descender, va a poner un pie ahí donde usted está mirando y que ese monte se va a abrir de oriente a occidente y después de norte a sur. Entonces, la única manera que pueda producirse ese desplazamiento de tierra es porque ahí haya una placa tectónica, hay una falla geológica. Si ustedes ven el mapa, exactamente donde está el Monte de las Olivas, hay una falla tectónica que está compuesta por la placa arábica y la placa africana. Así como nosotros para acá tenemos la placa del Pacífico, la placa de Nazca, etcétera, allá está la placa africana y la placa arábica. Bueno, ahí está más de cerca, que también fue donde caminó el pueblo en el Éxodo, ¿no? Entonces, la profecía nos decía, ahí está, en azul, está la falla tectónica. Entonces, justamente, se va a abrir este lugar, cuando ponga los pies Jesús, se va a abrir de oriente a occidente y después va a ser un movimiento de norte a sur. Tremendo, o sea, así, se abre de oriente a occidente y después así, se mueve hacia de norte a sur. Y es justamente, se va a producir así como dice la profecía. Y ahí usted lo puede ver. Así que tenemos para mostrarle mucha evidencia de que la Biblia podemos confiar en ella. Y que si dice que va a venir un decreto de muerte, que se va a hacer una imagen global, mundial, y que todo aquel que no la adore va a ser muerto, créale que se va a cumplir eso. Pero van a haber personas fieles que van a ser como Jesús y van a preferir hasta dar la vida por nuestro Salvador antes de adorar un poder del dragón. Dios te llama a ti, mis hermanos. Dios me llama a mí para formar parte de este pueblo especial que ha sido transformado por la sangre de Jesús. Te invitamos durante esta semana que hemos iniciado ya con este primer tema. Mañana, pasado, menos el día jueves hasta el otro sábado, vamos a estar compartiendo este tipo de mensaje. Y que la palabra de Dios, pidámosle al Señor que penetre en nuestro corazón, que lo contemplemos a través de su Sagrada Escritura como aquel príncipe jorobado, que me gusta presentar esta historia, porque debemos ser transformados. Esa es la preparación que debemos hacer, que nuestro carácter pueda cambiar. Y entonces había una vez un príncipe que tenía una joroba en la espalda y que se veía muy mal y estaba muy triste porque algún día iba a ser rey y todo el mundo se iba a reír de él porque un rey con joroba, imagínense. Entonces caminaba por el jardín del palacio todos los días y un día tuvo la siguiente idea. Dijo, me voy a hacer una estatua aquí en el jardín, pero sin la joroba. Así que se hizo la estatua, la puso ahí en el jardín y todos los días salía a dar su vuelta por el jardín y miraba su estatua sin joroba y decía, qué lindo sería que yo no tuviera joroba. Y tanto mirar hacia arriba, se fue enderezando y se le quitó la joroba. Le estoy explicando esto porque así como contempló este príncipe jorobado su propia imagen, se fue transformando, algo similar sucede en nuestro espíritu, en nuestra mente, que tanto contemplar a Jesús, somos transformados a su semejanza. Y Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para ser como Él, en todas las cosas, en todas las áreas. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes en este día sábado, y de haber compartido con la iglesia allá en Nueva York, y que Dios les bendiga grandemente.
nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios te bendiga. Pronto Jesús volverá. ¿Qué significa? Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.